Tras 5 meses de protestas, la violencia se agudiza en Hong Kong. En los últimos días, la Universidad Politécnica de Hong Kong, convertida en refugio de varios centenares de jóvenes manifestantes, se ha visto asediada por las fuerzas del orden. La antigua colonia británica, que volvió a dominio chino en 1997, goza de privilegios especiales frente a otras regiones de la China continental. Por ello, los ciudadanos de Hong Kong, acostumbrados a una mayor libertad de expresión, reaccionaron con ira ante el proyecto de ley del gobierno de Pekín para solicitar la extradición de fugitivos y criminales. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, han ido sofisticando con el correr de los meses sus tácticas para vencer el cerco policial y enfrentarse a las fuerzas del orden que buscan terminar con las protestas. Cócteles molotov, flechas con fuego o torres de vigilancia hechas con cañas de bambú y máscaras para ocultar sus rostros son algunos de los métodos empleados. Por su parte, la represalia policial está siendo muy dura, incluso con disparos a los manifestantes. La reacción de Pekín ha sido la de tildar a los manifestantes de individuos manipulados por fuerzas extranjeras hostiles. Si bien el texto de la polémica ley de extradición fue retirado en septiembre, los ciudadanos de Hong Kong incluyeron otros reclamos en sus protestas, como solicitar el sufragio universal para elegir al jefe del Ejecutivo en su territorio. La violencia y el clima de contestación están impactando en una economía de recesión y el tráfico aéreo cayó 13% en el último año. Por su parte, la propaganda del Partido Comunista de China muestra ante cámara a ciudadanos de Hong Kong que piden el fin de la violencia, seguridad y tranquilidad, justificando así que se siga respondiendo a esta crisis con políticas de mano dura. De hecho, son varios los analistas que advierten del riesgo de una intervención armada del Ejército Popular de Liberación en Hong Kong para poner fin a las protestas. La tenacidad y persistencia de las manifestaciones en Hong Kong, si acaso demuestran algo, es el aumento de la fractura entre el nacionalismo del Partido Comunista y las demandas democráticas de su periferia territorial. Una introducción bastante clara. Susana, es un gusto recibirte en mi caso por primera vez en esta columna internacional de los jueves. Bienvenida. Sí, ya nos conocíamos de antes, me habías entrevistado en otras oportunidades, Martín, pero es un gusto compartir contigo y con Pilar este espacio. Para meternos justamente en el asunto que es tema hoy, bajo el título Un país, dos sistemas, hablará Susana Mangana de la situación de Hong Kong. ¿Cómo podemos brevemente definir el estatus de ese territorio hoy? Bueno, bien, como escuchábamos al inicio, tenemos un punto bastante lejano en el planeta, que es Hong Kong, que todo el mundo lo asocia seguramente a China, pero no siempre estuvo bajo dominio chino. Hasta 1997 fue parte de lo que eran las colonias en Asia del Imperio Británico. De hecho, yo tuve una gran oportunidad al conocer a estudiantes en Inglaterra que venían de Hong Kong justamente porque manejaban un excelente inglés, porque tenían también becas y podían insertarse muy fácilmente en el sistema educativo terciario en Inglaterra, en todas sus universidades. Pero ya se sabía que en 1997 iba a revertir esa situación y iba a volver a estar bajo dominio, bajo soberanía china. De hecho, por eso Deng Xiaoping, uno de los presidentes recientes de China, dijo: un país, dos sistemas, porque reconoció los privilegios y el estatus especial y esa especificidad que tiene no solo Hong Kong, como también, por ejemplo, Taiwán, como también Macao, por más que Taiwán tiene otras rispideces territoriales con China continental. Y estos disturbios, este clima de tensión política, con manifestaciones, con gente joven manifestándose, enfrentándose también con fuerzas de seguridad en las calles, ¿a qué se atribuye? ¿Dónde empieza, Susana? Bueno, las protestas, que no son la única vez que hemos visto a los hongkoneses protestar. Evidentemente ya llevan 5 meses de largas y muy multitudinarias protestas. También es que hay que decir que, Martín, la cobertura mediática, sobre todo en Occidente, se ha centrado en esas imágenes de caos, en esas imágenes también muy duras de ver a algunos policías disparando a bocajarro en el estómago, por ejemplo, a algunos manifestantes. Por supuesto que también los manifestantes son muy virulentos, ¿no?, en su forma de atacar también, no solo a policías, por cierto, a otros ciudadanos de Hong Kong que los increpan, los han rociado con algún producto inflamable y luego los han prendido fuego. O sea, aquí hay exceso de violencia por parte tanto de manifestantes como de policías. Pero principalmente se originó con un proyecto de ley de extradición por el cual Taiwán, Macao y también China, es decir, Pekín, podían solicitar la extradición de ciudadanos de Hong Kong que hubieran cometido sobre todo asesinato y violación. ¿Y por qué se promulgó, se intentó promulgar esa ley
ley que después, en septiembre pasado, ya se dejó caer, es decir, el Ejecutivo en Hong Kong, con Carrie Lam al frente, la que es la jefa de este territorio no autónomo, pero que sí goza de esos privilegios especiales, en Hong Kong decidió suspender ese proyecto de extradición, a pesar de que mantiene otros proyectos de extradición similares con países como Estados Unidos, como Reino Unido, lo cual, Martín, demuestra que lo que Hong Kong y sus ciudadanos no quieren es tener que ir a enfrentar a un tribunal o enfrentarse al sistema judicial chino, porque entienden que no les provee de garantías de legalidad, de transparencia, de un juicio justo, y eso es muy duro de ver. Pero también Taiwán y Macao estaban vinculados a eso. Claro, porque en febrero del 2018, es decir, hace algo más de un año, un ciudadano de Hong Kong viajó a Taiwán con su novia, él tenía 19 años en ese momento y ella 20, y presumiblemente él la asesinó estando en Taiwán. Regresó a Hong Kong de rositas y entonces quedó libre. Por eso Taiwán quería solicitar la extradición de este ciudadano y no se pudo extraditar en virtud de que no había ningún acuerdo de extradición en conjunto y por tanto era inviable eso. Bien, los ciudadanos de Hong Kong desde hace 5 meses hasta ahora protestan ya no solo en contra de ese proyecto de ley, porque entendían que era facilitarle las cosas al gobierno de Pekín o abrir la puerta para que después en esos fugitivos, en esos criminales pudieran entrar, por ejemplo, personas acusadas de algún tipo de activismo político a favor de algún grupo étnico, como los yugures, o por ejemplo aquellos que tienen un activismo religioso. Tenemos que recordar que el Partido Comunista de China, evidentemente con las religiones y con las minorías, sobre todo étnicas como la de los yugures en Xinjiang, no se lleva especialmente bien, con lo cual este proyecto de ley de alguna manera vino a plasmar el temor que tiene Hong Kong de que hay políticas que buscan recentralizar a todas estas periferias territoriales hacia Pekín, y eso es contra lo que están manifestándose un día sí y al otro también desde hace 5 meses, porque por ejemplo, entre otras cosas, Martín, quieren poder ellos elegir por sufragio universal a su próximo director de ejecutivo, es decir, tienen convicciones democráticas mucho más arraigadas que otros chinos en la China continental, que por cierto, Martín, tampoco comprenden a sus hermanos de Hong Kong, porque dicen, encima de que están mejor que nosotros, encima de que tienen más privilegios de los cuales nosotros no podemos ni siquiera soñar y gozar, se quejan. ¿Por qué protestan? Esa elección mediante sufragio universal que se pretende hoy no está permitida en Hong Kong. Hoy no está, y de hecho el Ejecutivo en Hong Kong es pro-Pekín totalmente. Y tenemos que entender que haya habido un cálculo errado por parte de la comunidad internacional, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, pero también vale decir de Canadá, que creyeron que China poco a poco, con la apertura mundial hacia el comercio y con esa relación bilateral con muchos países en el mundo, pero también su presencia en la OMC, de alguna manera iba a transitar hacia una suerte de mayor liberalización política y tener un estatus similar al que tienen, por ejemplo, dentro de Hong Kong, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de reunión, de asociación. Los ciudadanos, sobre todo los jóvenes de Hong Kong, no vivieron la etapa colonial británica, por tanto tampoco tienen un parámetro para comparar, pero ellos se les antoja o sueñan que era mucho más democrático de lo que es China todavía hoy, dentro de lo que es China continental. ¿Puede ser una idealización? Es un poco una idealización, porque de hecho tampoco con la colonia británica la democracia era tan absoluta y total, pero es cierto que sí están muy acostumbrados a manifestar sus rabietas y sus protestas justamente de esta forma muy caótica, con virulencia y en las calles, o tomando, por ejemplo, una universidad como fue durante los últimos 3 días una batalla campal asediada por fuera de las fuerzas de seguridad de Hong Kong, pero por supuesto con los manifestantes dentro resistiendo como podían. Sobre el cierre, Susana, ¿qué podemos decir de las reacciones de la comunidad internacional, cómo el mundo o los centros de poder están mirando esto? ¿Y qué proyección en el futuro inmediato se puede tener? Bueno, como ya he dicho, creo que la comunidad internacional entiende que esto es un asunto que tienen que resolver China y Hong Kong, porque los ciudadanos de Hong Kong son chinos, no renuncian a ser parte de la etnia china, no renuncian a su condición de ser chinos, pero se sienten políticamente diferentes y es lo que le están exigiendo a Pekín. Por otro lado, yo creo que esta es una lucha, una batalla que se va perdiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque Pekín sí tiene una mira, sobre todo tiene paciencia, y los proyectos de Pekín son siempre a muy largo plazo. Por eso es que construyó trenes de alta velocidad que conectaban Hong Kong, por ejemplo, ya a partir del año pasado, con más de 40 ciudades chinas. Pero hay otros proyectos de ingeniería civil para unir también estos territorios que son las zonas económicas especiales, como Macao, otra, con lo que es la China continental. Es decir, mientras continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, quiere seguir controlando esos territorios y no va a dejar que realmente
realmente esta batalla continúe o que de alguna manera ejerzan demasiada presión. Por eso los analistas internacionales hablan de la posibilidad de una intervención del ejército chino, o sea, no ya de Hong Kong y sus fuerzas de seguridad, sino de un ejército de liberación rojo, o sea, de China, ¿verdad? Ahora bien, lo que tiene que tener en cuenta China también, y yo creo que esto es un cálculo que deben sopesar las autoridades, es que pierde mucha imagen a nivel global si de alguna manera no cede ante alguna de estas demandas, porque lo que están demostrando es que no confían en el sistema judicial de China, que todos sabemos que ha sido criticado una y mil veces en foros multilaterales, sobre todo ahí donde tiene que ver con derechos humanos y los derechos de los presos, de los reos. Con lo cual yo creo que aquí lo que vemos son estas tensiones propias de territorios que saben que pertenecen a China, pero que no quieren avanzar hacia una línea de política dura y de frente unido, que es otra de las patas del proyecto de Mao en su día, ¿no? Somos todos distintos, pero tiene que haber un frente unido. Y con una frase te cierro esto que me parece muy interesante. Deng Xiaoping sí tuvo una mirada de mucho más altura hacia el territorio de Hong Kong, porque dijo, una pareja, un hombre y una mujer, pueden dormir en una misma cama, aunque no tengan que compartir, o sea, comparten una misma cama, pero no necesariamente tienen que compartir un mismo sueño.